Gracias, Marvin. Muy amable. Gracias por la introducción. Bueno, hola a todos. El tema de hoy es muy bonito. Esperamos que podamos comprenderlo. A pesar de que es muy pequeño, pero siento yo que es muy importante. Es un tema muy relevante e importante para nuestra carrera. El tema es el domicilio. La palabra domicilio viene del latín, que es domus. Domus significa casa, pero también tiene otro latín que es colo o colere. Esta palabra significa habitar. Encontré lo que es, bueno, en el folleto que mandó Marvin, hay una definición doctrinaria y creo que es muy acertada a lo que es este tema. La definición nos establece que es el lugar o círculo territorial donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones y que constituyen la sede jurídica y legal de la persona. Creo que está más claro, es muy comprensible para nosotros. El domicilio también se encuentra regulado en nuestro Código Civil. Está en el primer libro, en su capítulo 3, del artículo 32 hasta el artículo 41. En el artículo 32 tenemos lo que es nuestra definición legal. También es una definición muy pequeña, muy corta y también que siento que es fácil que nos lo podamos aprender y es muy sencilla. El artículo 32 establece: se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. El domicilio tiene dos elementos y estos elementos son muy importantes para establecerse el domicilio. El primer elemento es la residencia y el segundo es la permanencia. Residencia es habitar, establecer. Yo me establezco en cierto lugar porque quiero vivir allí. Voy a permanecer allí, voy a vivir allí. Entonces, debe de haber estos dos elementos para establecerse el domicilio. Si no hay tanto residencia como permanencia, entonces no se establece como domicilio. Hay muchos autores que nos dan diferentes elementos, pero para mí la más acertada es de esta persona que es Puig Peña, que nos da tres elementos. El primer elemento es el elemento espacial. Es el lugar determinado que la persona establece para residir allí. La espacial. El segundo elemento es temporal. Es la habitualidad de residir. Y el tercer elemento es intencional, que es la intención de permanecer allí. Si ustedes van a un lugar donde ustedes quieren vivir, ustedes van buscando casi comodidades, buscan y establecen elementos en los cuales ustedes dicen, bueno, puede ser de que el lugar me gusta, el clima me gusta, la forma de las casas que se construyen me gustan también. Entonces ustedes ahí ya tienen como que el ánimo de permanecer en ese lugar, de residir. Entonces ustedes ven y dicen, bueno, aquí este lugar y aquí voy a residir, voy a establecer mi domicilio, mi residencia, mi vecindad. Entonces, ustedes ya empiezan a establecer el lugar. Y es por eso que tienen estos tres elementos para este autor, que para mí es muy acertada y no es confusa.
Pero aparte de ello tenemos una clasificación y esta clasificación también la encontramos dentro del Código Civil. La primera es voluntario o real. Si establecemos en el artículo 32 donde dice que se constituye voluntariamente, entonces en el artículo 32 y el artículo 33 tenemos como fundamento legal de esta primera clasificación, que debe ser voluntario o real. En el artículo 33 establece que se presume el ánimo de permanecer por residencia continua durante un año. La persona debe de residir en ese lugar durante un año para establecerse su domicilio. Caso contrario, no se establece como domicilio el lugar donde reside, si no tiene el plazo que establece la ley. La segunda clasificación es legal, necesario o derivado. Esto lo encontramos en el artículo 36, en donde establece que el domicilio legal de una persona es el lugar en donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. En el artículo 37 nos dan 5 formas en el cual se le establece el domicilio de una persona. En el artículo 37, inciso A, dice del menor de edad e incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. O sea que la persona que reside allí es porque debe de ejercer o tiene sobre él la patria potestad de un menor de edad, y como es menor de edad, entonces él debe de residir allí. Y cualquier situación o circunstancia que se suceda, toda notificación debe de ir a ese lugar. El inciso B es de los funcionarios, empleados dependientes y demás personas. El lugar en que prestan sus servicios por los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión, no adquiriendo domicilio en el lugar. En el inciso C, de los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados, el lugar en donde ellos están ejerciendo su labor, ese es el lugar, o ese se le conoce como su domicilio. De los que se hayan extinguiendo una condena, el lugar donde las extinguen, por lo que toca las relaciones jurídicas posteriores a ella. En cuanto a las anteriores, conservarán el último que hayan tenido. Aquí alguien me lo explicaba, espero que me lo puedan comprender. El inciso tiene como que dos cuestiones. El primero es de los que se hayan extinguiendo una condena, el lugar donde extinguen, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores. Antes de una sentencia, el domicilio que se estableció, ese es el lugar donde se le va a ir donde se le conoce como domicilio, antes de que la persona llegue a sentencia. Después de que la persona ya haya tenido sentencia, entonces el domicilio se le considera el lugar donde está cumpliendo su condena. Entonces, para esa persona, ese va a ser su domicilio, mientras dure el tiempo de su condena. Ahí se va a ir ahí él recibirá todas las notificaciones que a él le constan. Inciso E, de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo,
el último domicilio que tenían en el territorio nacional. Se le toma como domicilio el lugar donde residieron antes de tomar el cargo. También tenemos lo que es la múltiple. La múltiple, esta la encontramos en el artículo 34. Nos establece el artículo 34, si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliaria en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación espacial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Bueno, lo que yo comprendo en el múltiple es cuando una persona tiene varios negocios en diferentes lugares. Entonces, se puede establecer de que tenga negocios en los 22 departamentos. Entonces, la persona tiene una residencia múltiple. Puede ser de que en cierto tiempo viva en tal departamento, en cierto tiempo en otro, y así sucesivamente. Entonces, a eso se le considera como un domicilio múltiple. La diferencia entre habitación, residencia, vecindad y domicilio. Para mí ese tema era muy complicado de comprender al inicio, pero la forma en que me lo explicaron, siento yo que sí se me quedó. Porque yo no encontraba la diferencia entre domicilio, residencia, vecindad y habitación. Entonces, la forma en que me lo explicaron fueron así. Primero se establece el domicilio. El domicilio es el departamento en donde la persona vive. Pero yo quiero conocer más de esa persona. Entonces voy a ver su vecindad. Y la vecindad es el municipio en donde ella reside. Entonces, domicilio es el departamento. Vecindad es el municipio. Pero quiero conocer más de ella. Ya conocí el departamento, el municipio, pero ¿en dónde? ¿En dónde reside? ¿Cuál es su residencia? Entonces, la residencia es el cantón, la calle donde está la residencia de esa persona. Pero aún así, quiero conocer más a fondo de su domicilio. Entonces, ¿qué es habitación? La habitación es el número de casa o la nomenclatura en donde está la residencia. Para mí, así lo considero yo una forma más sencilla y más práctica. O sea, domicilio es el departamento. La vecindad es el municipio donde ella reside. La residencia es el cantón, la calle donde esta persona vive. Y la habitación es el número de casa o la nomenclatura que la casa tiene. En nuestra legislación también encontramos la vecindad en el artículo 41, en donde nos dice que es la circunscripción municipal en que una persona reside. Entonces, es el municipio donde reside la persona. Para mí, en la forma en que me lo explicaron, fue más sencilla, la forma que más capté porque no le había entendido este tema, pero si tienen alguna duda, creo que hablé muy rápido, no sé, o alguna aportación, pues esto es lo que yo le comprendía a lo que es el domicilio, conforme a algunas investigaciones que realicé, el folleto que Marvin mandó y el código civil. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto poder compartir otro día con ustedes.
Me queda un poquito de duda sobre lo que dijo usted, compañera, sobre el domicilio múltiple o doble, estaba diciendo. Eh, o sea, conozco a alguien que no es, ¿cómo se le podría decir? Que no tiene las capacidades completas. El señor lo miro aquí en San Juan, también lo he visto en San Marcos. Eh, Dice que un día está por allá, un día está por aquí. ¿Cuál sería el domicilio de esa persona? Entonces, solamente eso. Y el ejemplo de Giovanni, no sé si me lo podría repetir, perdón, es que no mucho escuché porque se trabó por mi internet. Perdone. Sí, el caso es de que un señor no goza de sus facultades mentales, o sea, completamente, ¿verdad? Entonces, por días vive aquí en Quetzaltenango, o sea, en las calles, pues, pero aquí en Shela. Otros días en San Marcos lo he visto, Ah, bueno, pero es un señor que no goza de sus facultades mentales. sí, cuando fue época de Jorge Ubico, se instituyó la ley del vagabundo. Entonces, porque a Jorge Ubico no le gustaba ver las personas, eh, o sea, las personas, como dice la palabra, vagando, ¿verdad? Entonces, el artículo 35 es el domicilio del vagabundo. Dice que la persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar donde se encuentre. Entonces, ahí, aunque él sea incapaz, pero como no hay una declaración judicial diciendo que sí está en un estado de interdicción, entonces se le considera bajo la ley del domicilio vagabundo. Entonces a él se le podría notificar en caso de que haya una denuncia o una demanda en contra de él, entonces se le va a considerar domiciliado en el lugar en donde se encuentre. Si él está en Quetzaltenango, pues en el momento en donde está, ahí está su domicilio. Si se va a San Marcos, ahí está el domicilio de este señor. También se llama domicilio alternativo o domicilio del vagabundo, artículo 35 del Código Civil. Pero no entra en lo que es doble domicilio o múltiple domicilio, ¿verdad? No, No, ahí no porque entraría. aquí habla más que todo donde viven alternativamente o tienen ocupaciones habituales. Hay personas que viven 3 días en una casa y 4 días en otra, o porque los papás se deprimen, entonces llegan a vivir 3 días con los padres y 4 días con la esposa. O hay personas que también, ¿verdad?, son infilas y tienen más familias. Entonces ahí sí tiene un domicilio múltiple, y así como decía la compañera también, más que todo cuando son varias ocupaciones. Entonces son varios lugares, entonces se puede decirte que tiene ahí el domicilio. También está el domicilio tributario, pero no sé si habló la compañera sobre esto. No, No, el no lo domicilio mencioné. tributario no. No, tiene No, también ese el nombre no. de domicilio fiscal. Fiscal. Ajá. Ajá, y se encuentra en el artículo 114 del Código Tributario, que menciona que los contribuyentes se les considera las notificaciones en ese lugar que ellos inscriben. Ahí es el domicilio para las notificaciones. Solo con esto del domicilio múltiple no es así en cuanto a los visitadores médicos, sino que los visitadores médicos en el artículo 37, en el inciso B, ahí menciona que los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión no adquieren un domicilio en el lugar. Entonces, los que están trabajando por medio de comisiones o desempeñando algún trabajo, siempre se les considera domiciliada en el lugar donde ellos residen. Entonces, en cuanto a empleados por comisión, no adquieren un domicilio múltiple. Ahí no. Hablando de las clases de domicilios, hay uno más que se le denomina el domicilio ad litem.
Y ustedes dirán, ¿cuál es este domicilio? Es aquel en el que las personas o las partes plasman su domicilio en las demandas, como el lugar para recibir notificaciones. Correcto. Y es el fundamento legal, pues sería el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil y el 79. Bueno, y tal vez solo para entender un poquito más sobre esto de el domicilio múltiple o el del vagabundo, a esto debemos sumarle lo que la compañera que nos dio el tema nos habló de lo que era la residencia y de aquellos elementos, y sobre todo el elemento de la intencionalidad. Cuando hablamos de un domicilio múltiple, quiere decir que la persona tiene esa intención y por ende tiene un espacio físico. Y el espacio físico pues sería el domicilio, ¿verdad? Que es el lugar. Ella también nos habló de la habitación, que es el número de nomenclatura de la casa. O sea, ahí habría que involucrar esos elementos. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que la persona tiene un domicilio múltiple? Ah, porque la casa que está ahí, digamos, Juan Pérez tiene una casa en Reu, porque a Juan Pérez le encanta mucho la costa. Y él se va 3 días para allá porque le gusta y tiene otra acá en Quetzaltenango. O sea, se conoce su habitación, que es la nomenclatura. Se tiene la residencia, ¿por qué? Porque esa intención de él de ir a su casa que está en Reu. Pero también sabe que tiene que venir aquí a Quetzaltenango porque aquí es donde es comerciante, digamos. En cambio, el del vagabundo, él no tiene esa habitación, ese espacio físico. En cambio, él está, digamos, me voy a Reu porque tomé un bus y me fui para allá. Sonará muy feo, pero, o sea, voy a ir a limosnear. Me fue bien, pero creo que me va mejor en Xela, mejor me voy para Xela. Después no, mejor en San Marcos, porque allá la gente es un poquito más bondadosa. Entonces ahí es donde se aplica ese domicilio del vagabundo. Solo así como ejemplos, ¿verdad, compañeros? Para ir un poquito ampliando más ese tema. Como para aclarar, o sea, otro ejemplo sería así como en mi caso, que yo soy de Coatepeque y me fui a estudiar a Xela. O sea, no sé si también tenga algo que ver que yo tengo mi casa aquí en Coatepeque y vivía en un apartamento en Xela. O sea, yo para hacer trámites allá para la universidad o todo ponía mi dirección de Quetzaltenango y supónganse en mi licencia tengo la dirección de Coatepeque. No sé si eso entraría como un domicilio múltiple, bueno, o bueno, domicilio múltiple tal vez. Bueno, no sé cómo el domicilio es el mismo departamento, no sé cómo entraría eso. A mi criterio sí entra en el múltiple, porque en el artículo 34 dice si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares. Entonces para mí que sí es un domicilio múltiple. Y es importante también viéndolo en derecho procesal, porque yo hice pasantías en el juzgado civil hace unos años y recuerdo de que una oficial rechazó, no rechazó, indicó un previo, porque la persona no había escrito o consignado sobre el domicilio, solo sobre la residencia. Y también el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil indica de que en el momento en que no conozcamos la residencia, allá no es domicilio sino residencia del demandado, siempre hay que hacerlo constar en el memorial. Entonces siempre hay que tener en cuenta esta institución o esta figura jurídica en el momento de ingresar los memoriales. No, solo para decir que sí estoy de acuerdo con la compañera Michelle también, de que también allá en Sololá, en el juzgado de familia, también tienen ese criterio, ¿verdad?, de poner la residencia y el domicilio. Ahora, si va uno y no los dos, le ponen previo o lo rechazan. Tal vez, compañeros, otra clase de domicilio que existe es, no recuerdo si lo mencionó la compañera, yo creo que no, el domicilio de las personas jurídicas. Ah, cierto, también. Artículo 38. Sea tanto en el documento de la escritura constitutiva puede ir el domicilio o en donde tenga su administración u oficinas centrales. No, solo que yo recuerdo que en la clase de Licla Parra, en una ocasión dijo de que habían personas que se mudaban de casa
y no daban anuncio a los bancos de que se cambiaron de domicilio. Entonces, eso hace referencia al contractual, porque a veces hacen contrato de tarjetas de crédito o cosas parecidas y les llegan las notificaciones siempre en el mismo lugar. Y las personas dicen, no me notificaron, pero ellos tienen la responsabilidad de dar ese anuncio de que ya se cambiaron de domicilio, nada más eso.